Bien, pasamos al segundo punto de este cuarto del orden del día, que es la comparecencia de la señora consejera de Educación ante el Pleno de la Cámara a fin de informar sobre el proceso de escolarización, solicitado por los grupos Podemos, Grupo Socialista. Por tanto, será un debate conjunto y, en primer lugar, como es normal, tiene la palabra la señora consejera de Educación para iniciar esta comparecencia. Señora de la Calle, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes, noche. Abordamos hoy en esta Cámara el proceso de escolarización en Andalucía. Y precisamente estoy encantada de poderlo hacer, porque realmente soy la primera que me asombro cuando veo el reto tan grande que representa en un sistema tan enorme organizar la escolarización en nuestra comunidad autónoma. Un reto que se lleva a cabo cada año y que se hace por parte de la propia Consejería de Educación. Y se hace como debe hacerse, desde el rigor y la experiencia y, por supuesto, desde el diálogo con la comunidad educativa. Un proceso tasado y regulado en la Ley Orgánica de Educación, en la que no caben arbitrariedades y en la que se combinan dos parámetros fundamentales: la red de centros sostenidos con fondos públicos y la población escolar existente. Y eso se lleva a cabo en todos y cada uno de los niveles. Como digo, es un reto increíble, pero que siempre nos lleva por el buen camino y, por supuesto, al éxito. No en vano hay que tener en cuenta que nuestro sistema educativo sostenido con fondos públicos está integrado por 113.275 docentes que dan servicio a un total aproximado de 1.790.000 alumnos y alumnas. De todo esto sin tener en cuenta, por supuesto, los niños y niñas que llevan a cabo el proceso de educación infantil de 0 a 3 años. Pues bien, antes que nada creo que es interesante poder clarificar y desgranar algunos conceptos. En este debate se abordan dos elementos diferenciados que van, a su vez, estrechamente unidos: la planificación y la escolarización, y sobre los que se fundamenta la naturaleza y característica de nuestro sistema educativo, que apuesta claramente y de forma contundente por la consolidación de la red pública de centros, y que además lo hacemos porque esta es la que garantiza la igualdad y la equidad para todos los niños y niñas y nuestros jóvenes andaluces en el ámbito de la educación. Pero voy a hacerlo un poco por partes. Como digo, la planificación y la escolarización, aunque son consustancialmente aspectos conjuntos, cada uno tiene sus propias propuestas y su propia dinámica. La planificación se lleva a cabo de forma anual y obviamente se basa en los datos de la última escolarización realizada. Es decir, la oferta para cursar las distintas enseñanzas nacen de los datos del curso anterior, concretamente de los que se certifican en la matriculación. Pero también, evidentemente, existen otras muchas variables que debemos de tener en cuenta. Una, el porcentaje de familias que escolarizan a sus hijos y a sus hijas ya a los 3 años. Actualmente, y afortunadamente, ocurre aproximadamente en el 2%, cuando hace 4 años solamente se llevaba a cabo en el 87%. Como ve, señoría, estamos aumentando cada vez más este porcentaje. De esta educación de 3 a 5 años,
que aunque no es obligatoria todavía, sí es universal. 2. Otro elemento a tener muy en cuenta es la actual situación económica de las familias. Muchas de las que tenían los niños y las niñas en centros privados o en centros privados concertados deciden, dada su situación, solicitar en este momento centros públicos, sobre todo cuando llegan a otros niveles más avanzados del que acabo de citar. Por eso, permítanme que en este momento les dé alguna cifra. Les voy a dar bastantes más, vayan acostumbrándose, pero esta yo creo que es muy importante. En el curso 2015-2016, un total de 16.239 alumnos y alumnas de primaria, ESO y bachillerato pasaron de la privada y de la privada concertada a la pública. 3. A la hora de programar la escolarización para el curso siguiente, también hay que contar con los niveles que no son de entrada, sino que sencillamente son de niños nuevos que se incorporan de alguna forma a nuestro sistema. Me estoy refiriendo exactamente a 6.866 niños y niñas que se incorporaron al sistema educativo andaluz procedentes de otras comunidades autónomas o de otros países. 4. Otro parámetro a tener en cuenta para el cálculo de las unidades que harán falta en el siguiente curso es que cualquier alumno o alumna que se incorpora al sistema educativo tiene garantizada la escolarización hasta el final de la etapa educativa. Y 5. Como es lógico, también hay que considerar a aquel alumno que manifiesta su voluntad de cambiar de centro, por razones diversas, pero desea cambiar de centro. Para ello, se hace una aproximación de esta cifra con el promedio obtenido de los alumnos y alumnas que han querido cambiar en los últimos 3 años. En función de todos estos elementos, añadiendo, por supuesto, los movimientos demográficos, es como se lleva a cabo el proceso. Tengan en cuenta que la evolución de la natalidad la tenemos que tener forzosamente en cuenta a la hora de contabilizar estos niños que van a ser escolarizados. Pues bien, como ya he tenido la oportunidad de comunicárselo, de decírselo en otras ocasiones a la Cámara y más directamente en la Comisión de Educación, existe verdaderamente un descenso de natalidad en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma. Y ese descenso lo estamos viendo progresivamente en el segundo ciclo de infantil y en los primeros cursos de primaria. Sobre esta premisa, también tendremos que tener muy en cuenta los recursos públicos de los que dispone nuestra comunidad autónoma. Después de hablar detrás de la consejera de Hacienda, es muy difícil que yo les cuente algo nuevo. Ustedes ya lo han oído perfectamente, cuál es esa situación en la que estamos viviendo y con la que tenemos que contar. Efectivamente, tenemos que ser responsables y, por lo tanto, debemos de contar también con esos aspectos. Les voy a decir algunas otras cifras más. En el curso 2016-2017 hemos ofertado 96.350 plazas escolares para niños y niñas que se incorporan a la educación infantil de segundo ciclo, es decir, el alumnado de 3 años, lo que supone 1.475 plazas autorizadas menos con respecto al curso anterior. Un ajuste que, como decía anteriormente, se debe fundamentalmente a razones demográficas, ya que precisamente en estos últimos años hemos tenido una baja extremadamente llamativa. Calculando y analizando precisamente las estadísticas, se puede comprobar que en el periodo 2011-2014 ha habido un descenso medio anual de 3.000
850 niños y niñas menos. Ese descenso es francamente llamativo. No obstante, fíjense que entre 3 y los 18 años, en total, se han ofertado para el próximo curso 1.467.591 plazas sostenidas con fondos públicos, lo que significa exactamente 39.666 plazas más que el año anterior, porque hay niveles en los que por diferentes razones que ya les he contado y por los crecimientos en nacimientos de otras épocas se van almacenando hacia arriba, hacia los cursos superiores. Por lo tanto, este es un dato también muy a tener en cuenta en el momento que se hace la escolarización. Un progreso del número de niños hacia los niveles superiores, además de los anteriormente analizados. Señoría, yo creo que una vez explicadas todas estas variables que intervienen en el cálculo de las unidades escolares, voy a pasar a detallar el procedimiento por el que ustedes me preguntaban más directamente, es decir, el procedimiento de escolarización. ¿Cómo va la escolarización? Para el curso 2016-2017, que es el que estamos ahora escolarizando, ¿en qué punto nos encontramos? Pues al inicio, como no puede ser de otra manera, porque, como saben ustedes, las fases son progresivas y cada una tiene su aspecto particular. En el mes de marzo permaneció abierto en Andalucía el plazo para la presentación de solicitudes de admisión correspondiente a este curso del que hablamos, al 16-17. Y se ha mantenido en la red de centros sostenidos con fondos públicos para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. El 1 de marzo fue, pues, el pistoletazo de salida al proceso de escolarización en el que participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en los centros públicos como en los privados concertados, así como el alumnado que ya les he contado que cambia de nivel o de centro escolar. De este modo, entre los días 1 y 31 de marzo, ambos incluidos, se presentaron las solicitudes correspondientes a los escolares de estos ciclos a los que yo he citado. En los centros donde las solicitudes han superado a la oferta escolar, el pasado 11 de abril se hicieron públicas las listas baremadas. Y en la actualidad nos encontramos, en este momento preciso, nos encontramos en el periodo de alegaciones a dichas listas. Y será el 12 de mayo próximo cuando se harán públicas las listas definitivas de admitidos y no admitidos. Estamos, por lo tanto, inmersos en el pleno proceso de escolarización. Un procedimiento que, como pueden apreciar, está muy vivo y que conducirá, efectivamente, al final, en la matriculación de los alumnos y alumnas en los centros y que se llevará a cabo a partir del 1 de julio y se hará completamente efectivo en el mes de septiembre. Acabamos de empezar el procedimiento, señorías, y ahora nos encontramos, como les decía, en ese periodo de alegaciones. Por lo tanto, intentar darles a ustedes una foto fija en este momento es prácticamente imposible, porque estamos hablando precisamente de eso, de un proceso vivo, que cambia casi cada uno de los días que transcurren de aquí hasta su finalización. De hecho, las delegaciones territoriales de la Consejería están ahora estudiando esas solicitudes de la ciudadanía y modificando las autorizaciones de tal manera que cuando llegue el momento en que todos los escolares ya puedan tener de forma definitiva una plaza, la que les corresponda.
En relación a la campaña de escolarización para este curso 2016-2017, permítanme que me detenga para contarles algunas apreciaciones particulares, fundamentalmente referidas a los instrumentos que pone la Administración a disposición de la ciudadanía para su información y atención en relación a cualquier duda o consulta. Dentro de la nueva página web corporativa de la Consejería de Educación se dispone del portal Escolarización, que este año es más funcional, pensamos nosotros, y además creo que lo hemos comprobado, que en otras ocasiones. Este portal, donde se puede encontrar todo tipo de información relacionada con el propio proceso. Concretamente, este año, fíjense ustedes, hemos recibido 214.110 visitas entre el 1 de marzo y el 30 de marzo, lo que supone un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Pero todavía más les voy a decir, los usuarios distintos del portal de escolarización han sido 117.567, una cifra que supone el 49% más superior al del año anterior. Fíjense, yo la verdad es que cuando miro este conjunto de cifras es cuando tengo conciencia de lo grande que es Andalucía y de la cantidad de personas que vivimos en Andalucía. Es la mejor referencia, mirar a la población que se está escolarizando. Y entonces nos damos cuenta de lo complicado que es el propio sistema que se ejerce de forma rigurosa desde la propia consejería. Además, como ustedes también conocen, de estos instrumentos fundamentales, tenemos otros que también supone una aproximación mejor hacia la ciudadanía, como es la aplicación de los smartphones, que ya tienen ustedes también conocimiento de ello, y que a través de la aplicación Escolariza se puede mirar y ver todas aquellas consultas que se quieran hacer. También han sido numerosísimas, no les voy a cansar con más cifras. Pero por si fuera poco, y hay gente que ni siquiera quiere utilizar estas tecnologías, existe la clásica del teléfono. Llamar por teléfono y de 8 a 7 de la tarde se contesta a todas estas llamadas. Por darles el último dato en esta parte, les voy a decir que son 5.300 las llamadas que se han atendido en este periodo al que he hecho referencia. ¿Por qué les doy todo esto? Pues porque yo quiero poner en valor el esfuerzo que se hace cada año desde esta compleja maquinaria que es la escolarización y que cada año se supera, porque yo les digo que siempre tenemos que luchar por llevar esa senda de mejorar día a día y de andar por la senda de la excelencia, para mejorar, para dar más facilidades a las familias de cara a la escolarización de sus hijos y de sus hijas. Y a este proceso, señoría, les recuerdo que el curso pasado el 93% del alumnado obtuvo la plaza en el centro en primera opción. Y es más, el 97% lo obtuvo en alguna de las plazas que solicitó. Además, el curso pasado se redujo también el índice de reclamaciones y de recursos hasta un 0,30% de los casos, lo que corrobora la tendencia de los 3 últimos años, periodo en el que se ha reducido un tercio las reclamaciones presentadas. Con todo esto que les he dicho, es un poco ponerles en situación para explicarles directamente en qué momento procesal se encuentra la escolarización, que creo que era lo que todos ustedes me estaban preguntando. Pero para mayor abundamiento en este caso les voy a decir que la proporción que tenemos de alumnado escolarizado en centros públicos es del 80%, frente al 20% que escolarizamos en centros privados concertados
y privados. Estos niveles, como ya hemos venido comentando en ocasiones anteriores, ponen de manifiesto la clara apuesta por la red pública en comparación con lo que ocurre, como también ustedes son conocedores, en otras comunidades autónomas de nuestro país. Y es precisamente este carácter predominantemente público de la red educativa el que garantiza la igualdad. ¿Y por qué? Porque nuestra red de centros públicos llega a todos los sitios, a los lugares más lejanos, a los más diseminados, allí donde no llega evidentemente la concertada. La red pública es, pues, una garantía de equidad y de igualdad de oportunidades, independientemente de donde se viva el alumnado. El número de ellos tampoco nos preocupa. Lo que nos preocupa es que llegue a todos esos lugares, por muy recónditos que se encuentre dentro de nuestra comunidad autónoma. Todo ello porque garantizamos la educación pública. La concertada, por su parte, tiene una misión complementaria, que, como saben, tienen un régimen normativo distinto al de la pública. En concreto, actualmente la Administración firma con un titular privado un concierto educativo por 4 años. Para el curso 2018, hay una nueva convocatoria general de conciertos. Será en ese momento en el que podrá comprobarse la situación de cómo quedará el mapa educativo en toda la red pública y que cubrirá las necesidades a través de la modalidad de la red pública fundamentalmente, porque es ahí donde estamos trabajando para buscar efectivamente los mejores equilibrios y las mejores circunstancias para que nuestros niños y nuestras niñas cumplan con lo que debe de cumplir, con adquirir unos conocimientos necesarios para enfrentarse y para desarrollarse a lo largo de su vida. Nuestro modelo, consejera, les ruego vaya concluyendo. Ya acabo en un momento. Nuestro modelo apuesta por esa fuerte red pública de centros escolares, porque creemos que esa red proporciona, como les decía antes, equidad al sistema. Y queremos que los niños y las niñas andaluzas, independientemente de donde residan, tengan una educación de calidad, garante de la igualdad de oportunidades. La defensa de este Gobierno va siempre ligada a hacer las cosas bien, hacerlas transparentes, planificar y escolarizar y cumplir con el requisito de ser un buen Gobierno que apuesta por la educación pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Interviene a continuación Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, y lo hace su diputado, el señor Maillo. Gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias. Señora consejera, quiero decirle que he echado de menos otro tipo de intervención. Claro, porque usted es la consejera de Educación, no la guía auditiva de la consejería. Quiero decirle que ha hecho una intervención descriptiva, que la podemos leer en la guía de la escolarización o la podemos leer en el argumentario lógico que haga la consejería. Pero yo reclamo de usted, en este debate, si quiere sacarse conclusiones interesantes para la sociedad andaluza, que está expectante en un proceso, como usted muy bien ha dicho, abierto, que nos cuente cuáles son las diferencias, los elementos diferenciales que motivan seguramente la petición de comparecencia. Efectivamente, estamos en un proceso abierto, un proceso, como usted ha dicho, formidable, estoy de acuerdo. El proceso de escolarización en Andalucía es un proceso muy complejo porque tiene que ser muy garantista. Es decir, hay decisiones que pueden provocar repercusiones en terceros y, por tanto, tiene que ser profundamente escrupuloso. Y desde Izquierda Unida no le vamos a cuestionar el procedimiento. No, nosotros no cuestionamos un procedimiento que es una maquinaria muy engrasada. Usted lo decía en cuanto a cifras, que es una escala formidable.
Estamos hablando de una población que además no solo directamente, es que indirectamente está la sociedad andaluza implicada, desde las familias, los hermanos, los parientes o los abuelos y abuelas que además muchos de ellos recogen a sus nietos en los colegios. Pero claro, ¿por qué viene ahora en marzo y en abril este debate? Yo creo que es muy oportuno. En muchas ocasiones el Parlamento de Andalucía ha centrado los debates del inicio de curso en septiembre y cometíamos todos un error, porque se producía ya cuando se habían consumado todas las previsiones y las planificaciones y era imposible modificar los errores de planificación. Ahora toca, y toca en un concurso abierto, pero yo le impugno la mayor. No estamos, la Consejería de Educación, usted lo sabe perfectamente, sí tiene capacidad para hacer una foto fija sabiendo que el proceso no ha acabado. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Es verdad que ahora ya ha acabado el proceso de escolarización. A 31 de marzo, el 1 de abril, tiene el sistema Seneca ya todos los datos de peticiones de alumnado a centros públicos. Sobre todo, lo elemental para la planificación son los primeros cursos de cada ciclo. Obviamente, el de educación infantil adquiere una mayor relevancia porque es aquel que no ha estado escolarizado, que tampoco es obligatorio, pero que sí apunta a las tendencias, como en este caso ha sido por la bajada de natalidad. Pero es muy importante también primero de primaria, y primero de secundaria, y primero de bachillerato, donde es donde se produce mayormente el trasvase de la educación concertada o privada a la pública, por la obvia calidad de esta última. Pero yo he echado de menos datos, o lo que es lo mismo, echo de menos en esta intervención lo que usted no ha dicho. Y yo le quiero apelar a determinados datos. Usted ha comentado, efectivamente, la relación en la bajada de la natalidad, que ha provocado que haya habido, como nunca antes, en las dimensiones en que se ha producido, una mayor oferta que demanda. Usted tiene los datos de las vacantes provincia por provincia, tiene los datos de los colegios ciudad por ciudad que no cubren todas las vacantes. Tiene los datos, y vamos focalizando, y le reclamo esa concreción en la siguiente intervención, de aquella zona de escolaridad donde se compite en colegios, escuelas infantiles públicas y concertadas. Si hay bajada de natalidad, ¿dónde van ustedes a decidir la disminución de grupos en su caso? Y ahí quiero centrar mi intervención. Porque en la pregunta que hizo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de quien habla la presidenta de la Junta de Andalucía en el último pleno, nosotros celebramos la respuesta que me dio la señora presidenta con respecto a la prevalencia de la planificación en la escuela pública y el carácter complementario o subsidiario de la concertada. Pero yo quiero obras, ya. No se escude en que los concertados no acaban hasta 2017-2018 por los 4 años, porque usted sabe que los propios conciertos se establecen variables. Y se decidió en la anterior legislatura que la parte concertada no podía ser parte fija, esto es, que los vaivenes de la natalidad y de la escolarización los sufriera la pública y no la concertada, y la concertada se quedara igual. No. Porque ha habido bajada de escolarización. Vamos a concentrarnos, por ejemplo, en una de las provincias con mayor concentración urbana, donde usted sabe que se produce el mapa escolar de la concertación. Bahía de Cádiz, por ejemplo, y Costa Noroeste, de la misma provincia. Hay colegios en Jerez de la Frontera, en Puerto de Santa María, en Sanlúcar de Barrameda, en San Fernando, en Chiclana, en zona de escolarización donde hay centros públicos y concertados, que se ha producido bajada de natalidad. Dígame usted qué va a hacer cuando haya que decidir una reducción del grupo escolar por esa bajada de natalidad. Esa es la pregunta. Porque entonces determinaremos si la respuesta que me dio la señora presidenta con respecto a la prevalencia de la pública se convierte en obra real o simplemente fue un brindis al sol, por cierto, electoralista, cuyo asunto, el electoral, el Grupo Socialista es el único que ha hablado del mismo. Yo no he hablado de calendario electoral, pero ustedes lo tienen muy presente. Y sería electoralismo si a la aseveración y la afirmación contundente de la presidenta no se corresponde con la determinación que tiene que apostar, y nosotros le apoyaremos, de la Consejería de Educación, de que si en caso de zona de escolarización donde haya que disminuir el grupo por natalidad, no puede haber disminución en escuelas públicas, en escuelas infantiles públicas, si hay concertado en esa misma zona. Yo quiero esa respuesta, señora consejera, y para eso no hay que acabar el proceso de escolarización. Usted sabe ya cuántos colegios tienen menos solicitudes que plazas. Lo sabe ya. Y, por tanto, exigimos en el Parlamento una respuesta, porque de esa respuesta se provocará una actuación u otra por parte de cada uno de los grupos parlamentarios. Nosotros lo tenemos claro, y es que vamos a defender que, desde luego, en las zonas donde se compite entre público y privada, no caigan ningún grupo de la pública mientras haya conciertos.
Nosotros tenemos esa postura, hay gente que está en contra, bien, pero ahí estamos en el debate de modelo de escuela y nosotros lo tenemos claro. Apelamos a una prevalencia de la escuela pública. La disminución de la escolarización hace que haya un fenómeno que no ha habido antes, las vacantes realmente existentes. Queremos datos en este Parlamento, porque entonces no estamos haciendo un debate real, no estamos dando respuesta a lo que es la expectativa, que en un proceso abierto de escolarización saber por parte de la familia qué agarre, saber por parte de los centros, por parte de las direcciones de los centros, qué agarre van a tener en la planificación del año que viene en forma de plantillas, de atención de alumnado, de planes de apertura de centro, etcétera, etcétera. Y más, de planificación a futuro. Porque la decisión que ustedes tomen sobre la eliminación de un grupo o no por la bajada de natalidad va a tener una repercusión en las plantillas, en las formas y en el desarrollo y aprovechamiento de las infraestructuras educativas públicas, no solo en los 4 años de infantil, sino en todo el periodo de infantil y primaria hasta los 12. En segundo lugar, por tanto, queremos saber las vacantes y cuál es la decisión que va a tomar en las zonas que hay de escolarización concertada pública. En segundo lugar, Decreto 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Usted sabe que hay una propuesta, nosotros estábamos en contra, por supuesto, era normativa básica, había que tragársela, pero había un artículo 2 que establecía una posibilidad de que las comunidades autónomas establecieran un aumento del 20% de la ratio en los grupos de primaria, secundaria y bachillerato. Una posibilidad. Ahora, con la bajada de vacantes, hay un hecho que es que hay una consignación presupuestaria de puestos vacantes y, por tanto, la no ocupación de esos puestos vacantes, como están consignados presupuestariamente, se pueden reconducir ¿a qué? A que en lugar de poner 27 alumnos en primaria, 27 en infantil, que también lo ponen cuando hay mucha demanda, o 33 y 34 en secundaria, pues no se tomen como las ratios el número máximo, nunca el mínimo. Es decir, 25 y ni uno más en infantil y primaria, y ni uno más. ¿Está usted dispuesta a eso o no? 30 en secundaria y ni uno más, salta grupo. Nada de hasta 33, porque el decreto 14 lo permite. Lo establece como una potestad, no como una obligación. La otra, la de las 20 horas lectivas en el caso de secundaria, que supuso un diezmo, literal, es decir, la pérdida del 10% de la plantilla de profesorado por normativa básica, no la podemos obviar. En normativa básica dice que 20 horas lectivas y no establece una ponderación o un carácter potestativo a la propia comunidad autónoma. Pero la ratio sí. ¿Qué le apelamos desde Izquierda Unida? Pues las unidades que ya están consignadas y que no se ocupen, se reconduzcan para establecer unas ratios máximas de 25, y eso no es saltarse la ley. Nosotros no hemos planteado nunca que pasemos a 20 o a 15 porque no nos lo permitiría. El Ministerio no te subvencionaría, difícilmente podría subvencionar una plantilla con esa memoria que ustedes tienen que mandar después. No, nosotros lo que planteamos es que vamos a aprovechar la bajada de natalidad para dar más calidad en forma de grupos que no estén saturados. Y, por tanto, no haya en Andalucía, en las redes públicas, ni un alumno más de los 25 en infantil, ni un alumno más de los 25 en primaria, de primero a sexto, ni un alumno más de los 30 en secundaria, que no existe. Casi todos están a 32 y 33. Y eso dificulta y empeora las condiciones del proceso de aprendizaje. A eso le apelamos, señora de la Calle, a que convierta la imponente, sin lugar a dudas, yo he acabado mareado de cifras, de millones y de cientos de miles, pero que convirtamos lo que son datos descriptivos en algo que le exigimos a usted como consejera, que es que le dé el sabor político y, desde luego, con una postura clara por nosotros, que podrá compartirse o no, pero ahí somos muy claros. Nosotros le vamos a apoyar en la medida que establezca unos criterios de prevalencia reales de concierto público, de planificación en favor de los centros públicos, porque eso significa empleo y significa después previsión de plantilla y significa después concurso mayor de oposición y de puestos fijos en unas condiciones de estabilidad que no existen en ninguna otra parte de los sectores del mercado laboral. Por eso, y porque queremos y creemos en la calidad educativa, le apelamos también a que en Andalucía seamos referentes de una ocupación de máximos de ratio para comprometernos de verdad, no como titulares de prensa o preelectorales, de verdad, con la educación pública. A eso le apelo y espero que en la segunda intervención haga carne, si me permite la expresión, encarne bien los datos que usted ha descrito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maillo. Es ahora el Grupo Parlamentario Ciudadanos quien toma la palabra y lo hace su diputada, la señora Escrivá Torralba.
Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Desde Ciudadanos creemos que el cómo se enfoque la escolarización es muy importante, ya que condiciona la vida de muchas familias, llegando a ser un factor clave a la hora de elegir residencia. Comprendemos que se oferten menos plazas educativas en segundo ciclo de infantil y, como usted ha mencionado, ha bajado la natalidad, siendo el pico menor justamente en el año 2013, que es el que se está escolarizando ahora. Aunque, como hemos dicho en otras ocasiones, lo ideal sería que esa disminución de la demanda se aprovechara para disminuir el número de alumnos por clase, con lo que coincidimos en la solicitud con Izquierda Unida. Aprovéchese lo máximo que permita la ley. Aprovéchese esa disminución de la natalidad lo máximo que permita la ley, porque la atención a la diversidad está muy relacionada con la ratio en los colegios. Señora consejera, usted ha comentado lo bien que se ha hecho el proceso, lo complicado de este proceso y las bondades de cómo se ha gestionado. Pero, como todos sabemos, todo es susceptible de mejora. Por eso, desde nuestro grupo, le vamos a hacer algunas reflexiones. El cierre de unas 400 unidades en segundo ciclo de infantil ha sido principalmente en la escolarización pública, ya que, como usted ha dicho, las unidades de la concertada no se negocian este año, sino que se negocian el año que viene. Por ello, este curso solo se pueden cerrar unidades de la concertada que no cumplan con las exigencias, o sea, que no cumplan con una ratio exigida. Pero resulta que, según la información que tenemos, gracias a varias asociaciones de padres, hay centros concertados que no están cumpliendo esta demanda. Por ello, le exigimos que haga un especial control, porque la concertada tiene que mantenerse mientras haya demanda. Ahora bien, entre cerrar una unidad de un público frente a otro público, nos gustaría conocer qué criterios se han tenido en cuenta y si se ha consensuado con todas las asociaciones de padres. Como sabrán por otras intervenciones, Ciudadanos entiende que el artículo 27.3 de la Constitución abarca la garantía del derecho de elección de centro por parte de las familias. Es por ello que consideramos que los padres de cada zona deberían participar en este proceso. Especialmente nos preocupa cómo se va a gestionar esta bajada de natalidad el año que viene, debido a esta renovación de los conciertos, pero nos preocupa en un sentido diferente al de Maillo, porque lo que nos preocupa es qué va a pasar con estos trabajadores, sobre todo que, claro, no se van a necesitar, porque si se cierran unidades no se van a necesitar. Y los trabajadores nos preocupan tanto los trabajadores de la pública como los trabajadores de la concertada. Ciudadanos defiende la escuela sostenida con fondos públicos, tanto la pública como la concertada. Consideramos que la diversidad de opciones enriquece el sistema y promueve la calidad. No encontramos aquí un conflicto. Hay gente que ve un conflicto en la convivencia de los dos modelos, pero nosotros vemos que enriquece el sistema. Porque consideramos que lo más justo es que la oferta se adecue a la demanda de la sociedad y de los padres, pero una demanda vista de forma personalizada. De forma personalizada no a cada persona, pero sí a cada barrio, a cada zona, porque cada zona y barrio y localidad tienen su propia idiosincrasia. Señora consejera, si quiere potenciar el modelo público, no lo haga imponiéndolo a las familias. Publicítelo mejor. Estamos viendo cómo colegios concertados tienen publicidad. Sin embargo, los públicos no hacen publicidad. Pues esto es una de las maneras que se puede promover la escuela pública sin imponerla a las familias. Podemos observar, por varios documentos de prensa y por también información variada, que la zona influye mucho en la elección. O sea, que hay zonas más demandadas, no ya solo colegios más demandados, sino zonas más demandadas. Entonces pedimos que en estas zonas y colegios más demandados no solamente
se mantenga la oferta, sino que se estudie la posibilidad de aumentarla. Y le pongo un ejemplo concreto. En Córdoba hay 12 colegios públicos, donde la oferta ha sido insuficiente. Y en otros colegios públicos la oferta ha sido, bueno, pues han quedado plazas vacantes. Pues ahí sería una opción a esos centros públicos que están tan demandados, que funcionan tan bien, si se puede darle más unidades frente a otros. Ahí no habría problema de profesorado, ahí no es un modelo frente a otro, sino potenciar los que funcionan mejor y los que tienen mayor demanda. Así podremos cubrir no solo las plazas demandadas por los vecinos de la zona, sino también cubrir las plazas demandadas por otros vecinos de otras zonas que desean cambiar de ambiente, cambiar de zona, que sus hijos estén con otros. Porque, señorías, sí que es verdad que en porcentaje pueden resultar poco, pero es que el año pasado fueron 2.000 familias las que nos consiguieron el centro deseado como primera opción. Y aunque en porcentaje, como he dicho, pueden ser pocos, nos gustaría saber si se está trabajando para reducir esa cifra. Yo creo que habrá varios modelos, varias formas de trabajo que pueden conseguir ir poco a poco reduciendo esas cifras. Desde Ciudadanos sabemos que la zonificación está consensuada con los consejos escolares de los distritos, pero hasta que logremos que todos los niños vayan, como ya he dicho, al centro deseado como primera opción, creemos que es necesario modificar la baremación para que sea un sistema más justo, consiguiendo así reducir los casos de empate por puntos. Señorías, el sistema de sorteo no es el más justo, entonces el sistema de sorteo tiene que ser algo puntual. Y estamos viendo, como en muchos centros, tanto públicos como concertados, es una cosa que se repite año tras año. Por eso ya le aviso que para la siguiente Comisión de Educación nos vamos a abrir un debate sobre este tema de la baremación. Y también desde Ciudadanos nos gustaría aprovechar para recordar un caso puntual, que sé que ocurre en Sevilla, pero puede ser que ocurra en otras ciudades importantes. En el centro de Sevilla, la demanda de plazas públicas es mucho superior a la oferta, porque es que resulta que da la casualidad que el centro de Sevilla, la pública, solamente es un 25%. Es que la concertada en el centro de Sevilla es el 75%. Y resulta que los padres de esa zona quieren escuela pública y no la tienen. Habrá que poner, usted que tanto defiende la pública, en esto que coincide con los padres, habrá que tomar alguna medida. Y ahí nos va a encontrar. Yo me voy a poner a trabajar con usted y con todas las asociaciones y colectivos afectados por esto para dar una solución. Ciudadanos, en lo referente a la escolarización, tiene un objetivo, que es que los padres decidan tanto el modelo como el centro. Yo no quiero elegir por nadie. Yo creo en la libertad. Y en la libertad también hay una calidad. Porque si tú puedes elegir uno frente a otro, ya estás diciendo cuál funciona mejor. Y para conseguir este objetivo, como ya he dicho, siempre nos encontrarán. Por eso les recuerdo las dos dudas que nos gustaría que nos resolviera en su siguiente intervención. ¿Qué criterio se ha tenido en cuenta para cerrar unidades de un público frente a otro? ¿Y qué medidas se han tomado para conseguir que las familias entren en los centros que han puesto como primera opción? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Interviene a continuación la diputada señora Benítez Gálvez. Lo hace en nombre del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Señora Benítez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señorías, no tiene precio escuchar en este Parlamento en Andalucía la defensa del modelo Aguirre en educación por parte del Grupo Ciudadanos. No tiene precio. Nada nuevo bajo el sol, señora consejera. En la línea de lo que ha dicho el señor Maillo, desde Podemos Andalucía no hemos solicitado esta comparecencia para que usted nos facilite los datos que fácilmente podemos tener
metiéndonos en Internet, en el portal de escolarización o desde el SISMA. Ni tampoco hemos pedido esta comparecencia para que usted pues haga una precampaña. Tampoco. Es un tema muy serio, es un tema que ahora mismo le está preocupando a todas las familias en Andalucía, con toda la razón, y no pensábamos asistir a una precampaña. Tampoco nos sorprende, ¿no?, porque estamos acostumbrados a que cada vez que aparece por la puerta en esta Cámara la señora presidenta, sus intervenciones van en esa línea de una campaña electoral continua y constante. Y en esa línea, en el último pleno, en relación con la pregunta que planteó el señor Maillo, la señora Díaz hacía estas alentadoras declaraciones. La apuesta por la educación pública supone apostar por la igualdad de oportunidades. Y se quedó tan pancha. Y también dijo, este Gobierno seguirá dando prioridad a la escuela pública. Ante estas palabras, se podría pensar que el Gobierno del PSOE está blindando decididamente la educación pública en Andalucía y eliminando las desigualdades sociales. Pero los testimonios en la calle desmienten los titulares que ofrece la señora Susana Díaz en cada pleno y los que usted ofrece en las comisiones y aquí. ¿Y cuál es la realidad? Y nosotros queríamos esta comparecencia para ofrecer soluciones, para que usted nos diera soluciones a esa realidad. La realidad es que familias de todo el territorio andaluz se están organizando para evitar que sigan atacando a la escuela pública. Esa es la realidad. Y le voy a poner 4 ejemplos de lo que está pasando en Andalucía. Encierros de familias en Motril para evitar supresión de unidades públicas. Encierro en el SEI Manuel Andújar de la Carolina para frenar los hacinamientos en las aulas. Movilizaciones de las familias del SEI Los Molinos en Vejer de la Frontera en la misma línea. Moción en el Ayuntamiento de Baena del Grupo de Izquierda Unida para evitar la supresión de líneas públicas. Eso en toda Andalucía. En toda Andalucía. Por otro lado, la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil denuncia que desde el curso 2010-2011 hasta el curso 2014-2015, el alumnado matriculado en el segundo ciclo de educación infantil ha disminuido en la enseñanza pública en 15.333 alumnos y alumnas, lo que supone un descenso de casi el 7%. Frente a ello, la escuela privada concertada ha aumentado en 1.269 alumnos y alumnas, un 2,5% más. En total, la pública ha perdido, bajo el gobierno del PSOE, 469 unidades públicas y la concertada ha ganado 82 unidades más. ¿Esa es su apuesta por la pública? ¿Permitir que se haga negocio con la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas? Mire, señora consejera, señoría, a nosotros nos interesa esta comparecencia para defender la educación pública, gratuita, de calidad y laica. A usted, señora consejera, y a su Gobierno para seguir instalados en la doble moral que caracteriza su régimen político y clientelar, desde el que pretenden, al mismo tiempo y sin contradicciones, representar los intereses públicos y los privados, lo laico y lo religioso, el Gobierno y la oposición, la corrupción y la lucha anticorrupción, la izquierda y la derecha. Defender para el Estado un Gobierno progresista y al mismo tiempo continuar las políticas del Partido Popular de la mano de Ciudadanos, como ha demostrado Ciudadanos hoy aquí con esa ponencia. Eso no se llama socialismo. Lo siento, pero eso no se llama socialismo. Eso se llama trastorno ideológico bipolar, por decirlo finamente. 5 millones de enfermos. No está aquí el señor Herrera. 5 millones de enfermos. Señora consejera, si alguien aquí presenta una patología es este Gobierno andaluz, que con la mano izquierda promete y con la mano derecha recorta. Y esa patología se llama hipocresía y engaño a la ciudadanía. Así se llama. Usted ahora ha facilitado datos, cifras que maquillan y esconden la realidad. Fuegos de artificio a los que nos tiene acostumbrado la Junta cada vez que venimos a este pleno. Pero la realidad es que están dinamitando la escuela pública desde dentro, eliminando plazas de la pública en beneficio de la concertada. Se lo vamos a demostrar. El 29 de marzo, una reunión con directores de Linares, de la asociación ASEDIPRE, ante el acoso de la pública, deciden organizarse, movilizarse, para evitar que de las 10 líneas que iban a quitar en Linares, las 10 líneas iban destinadas a la pública, ninguna a la concertada. Gracias a la movilización y la presión, se ha conseguido que 5 se eliminen de la pública y 5 de la concertada.
pero no es suficiente. Es una pequeña victoria del colectivo, una pequeña victoria de la gente, no de ustedes, no se equivoque, porque cada vez que vienen aquí venden las victorias de la gente como propias, y no es así. En Úbeda, en el curso actual, en primero de la ESO, hay 15 unidades en total, 8 de la concertada y 7 de la pública, siendo ahora mismo mayor la demanda de la pública que la concertada, un 55% frente a un 45%. Si mantienen los conciertos, si mantienen esa política de conciertos, a partir del curso 2024-25, estudiado, la enseñanza pública de secundaria se quedaría reducida a 2 unidades. A 2 unidades, cuando lo lógico, teniendo en cuenta la demanda, sería que hubiera 5, pero si seguimos así, habrá en 2024 2 unidades. En Villanueva del Arzobispo hay 3 centros educativos, 2 concertados y 1 público. Se elimina una línea. ¿Adivinen de qué centro? Del público. Me gustaría que en la réplica nos explicara esa decisión, porque en su afán por potenciar la educación pública han consentido en Granada capital que la educación concertada doble a la pública. 996 centros concertados frente a 574 públicos. ¿Cómo se explica esto? No lo entendemos. En Cádiz ciudad, hay 16 centros públicos, 16, y 13 privados concertados. Sin embargo, en la pública se ofertan 20 unidades, mientras que en la concertada 24. Le agradecería que aprovechase su turno de réplica para explicarnos también esto a los andaluces y a las andaluzas. Según sus propias previsiones, la pública pierde 600 unidades. Sin olvidar la pérdida de empleo, que ha señalado también muy bien el señor Maillo, la pérdida de empleo público que esto supone, no solo en la etapa de educación infantil, sino en todas las etapas. Supone una pérdida de empleo público y de recursos para la escuela pública fundamental. Ni defensa de la escuela pública, ni defensa del empleo público. Esa es la realidad. Ante esta realidad no han buscado soluciones, y eso es lo que esperábamos escuchar hoy aquí, soluciones. El descenso de la natalidad les sirve, y lo están utilizando, de coartada para no hacer nada, por rescatar a la educación pública. Nada. Y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación volverle a tender la mano para compartir ese camino de búsqueda de soluciones, si es por el bien común, claro está. De hecho, ya le hemos extendido la mano. Presentamos aquí hace un mes, o hace más de un mes, una moción con 15 propuestas. En esa moción había 4 propuestas destinadas a solucionar este problema de supresión de líneas públicas. Y votaron que no. Señor Maillo, ¿quiere obras y actos? Votaron que no a eliminar antes del concertado que de la pública en la misma zona, cuando descendiera la escolarización. Y a los 15 días la señora Susana Díaz le decía que iba a defender la escuela pública, y 15 días antes habían votado que no a esa medida. Votaron que no a reducir las ratios en infantil. Votaron que no. Votaron que no a no aumentar la partida presupuestaria destinada a los concertados. Votaron que no. Y de la mano de Ciudadanos y del PP, votaron que no. Estamos ante la gran coalición contra la escuela pública. Pregunto, ¿estamos ante la gran coalición Señoría, ruego contra la guarden escuela silencio. pública? Mira, que PP y Ciudadanos voten que no a esas propuestas, lo vemos coherente, porque forma parte de su ideario político, pero que lo hicieran ustedes. Eso devela 2 cosas. La primera, un modelo de planificación educativa obsceno, traicionero y cobarde. Así de claro lo digo. Y segundo, una sigilosa y metódica, ¿Me van a dejar continuar, por favor? Ruego a la señora diputada que deje a la presidencia el orden de la sala, y ahora le ruego a los diputados y diputadas que por favor guarden silencio y permitan que la persona que está en el atril continúe su intervención. Cuando usted quiera, señora Benítez. Como decía, develaba 2 cosas. En primer lugar, un modelo de planificación educativa obsceno, traicionero y cobarde. Y en segundo lugar, una sigilosa y metódica política de recortes en lo público que solo ofrece los datos que les interesa para mantenerse en el poder, que es lo que verdaderamente les importa, mantenerse en el poder a cualquier precio. Mira, cuentan por ahí que una vez una consejera dijo que no pasaba nada si se despedían a 4.502 docentes, que no pasaba nada.
porque se habían cerrado plantas de hospitales y no había pasado nada. Claro, no pasa nada. No le pasa nada a ustedes, al PSOE, que hasta ahora han ido tapando y sorteando estas infamias, articulando un monopolio mediático a costa de prebendas y subvenciones. Por eso no les pasa nada. Por eso. Y a los andaluces y a las andaluzas sí que les pasa. Sí que les pasa cuando se recorta en educación y en sanidad. Sí que les pasa. Su calidad de vida se resiente gravemente. Su tiempo ha terminado, le ruego vaya concluyendo. Y su futuro también. Y como estamos en periodo de alegaciones, como ha dicho la consejera, estamos en periodo de alegaciones, presentamos aquí nuestra última alegación. Parafraseando a Freire, presentamos nuestra última alegación, que sé que también les gusta. Es necesario que las mayorías trabajen, que coman, que duerman bajo un techo, tengan salud y se eduquen. Es necesario que las mayorías tengan derecho a la esperanza, para que, operando en el presente, tengan futuro. Pongámonos a ello, pero de verdad. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Popular. Lo hace su diputada, la señora del Pozo. Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, muchas gracias por su comparecencia y muy buenas noches a todos. Lo primero que tengo que decir, señoría, es que para el Grupo Popular, para el Partido Popular, la escolarización, que no excolarización, como apareció en ese cartel de la Delegación Provincial de Córdoba, más que una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Un concepto muchísimo más amplio, como bien entendió la señora presidenta cuando le contestó al señor Maillo en aquella pregunta. Mucho más amplio. Y lo es no solo por la importancia que tiene este proceso de cara a la igualdad de oportunidades de todos los andaluces, sino sobre todo porque después de tantos años de gestión educativa en nuestra comunidad, ya más que de cantidad, señora consejera, lo normal sería que estuviéramos hablando de calidad y excelencia en el proceso de escolarización de los niños y las niñas. Para nosotros, que en estos momentos tengamos abierto un debate en varias provincias por la posible previsión de supresión de líneas en muchos colegios para el próximo año, pues es un error, además de demostrar que no tienen ninguna intención de mejorar el sistema. Tienen protestas en todas las provincias. En Cádiz parece que van a cerrar unidades en más de 22 colegios. Pero es que hay centros como el Altavaca, en Málaga, que no sé si lo han nombrado, que van a cerrar una unidad de 5 años y la van a repartir en otras 2 unidades con clases de 27 niños, habiendo demandas para entrar en este centro en 5 años. Señora consejera, si de verdad es cierto que hay menos demanda de plazas que el año que viene, por el motivo que sea, me da igual, por temas de natalidad, porque haya un efecto de inmigración que retorne a sus países, me da igual. ¿Por qué no aprovechan esta coyuntura, por ejemplo, para mejorar la ratio, como bien se ha dicho aquí? Sería justo, señora consejera, sería muy justo, sobre todo cuando usted sabe perfectamente que hay muchísimos colegios en nuestra comunidad autónoma que, habiendo sido concebidos para un C2, llevan funcionando como C3 y como C4, como sea, durante años. Aunque hayan tenido que llenar los patios de caracola, se han adaptado a esas necesidades. Incluso utilizando la biblioteca o la sala de usos múltiples para muchas cuestiones que no son propias de esas salas. O los aparcamientos, como he dicho aquí en alguna ocasión, de un colegio ahí en Alcalá de Guadaira, para actividades extraescolares. O lo que ocurre en La Algaba, que fuimos a verlo también, con el Colegio Vicente Aleixandre. Tienen ustedes uno de esos pabellones de ese colegio en medio de un patio que forma parte de ese colegio convertido en un instituto. Por tanto, señora consejera, hubiera sido más lógico aprovechar ese descenso de la natalidad para mejorar la ratio, porque además se lo merecen los colegios. Ustedes no pueden, señora consejera, hablar del proceso de escolarización del próximo año sin ponerse como primer objetivo arreglar los tremendos problemas que se han generado de desigualdad en esta tierra durante todos estos años, porque esa desigualdad
condiciona tremendamente la escolarización y la elección que los padres quieren hacer. Claro que sí, si hay comedor, si hay aula matinal, si hay actividades extraescolares, si es bilingüe, eso condiciona a los padres y genera tremendas desigualdades. Eso es lo primero que hay que arreglar en el proceso de escolarización. Con estos continuos incumplimientos están generando tantas desigualdades, como digo, que vamos a necesitar muchos años, señora consejera, hasta que podamos afrontar un proceso de escolarización en condiciones verdaderamente de igualdad. Y se lo voy a explicar, como le acabo de decir, algo tan básico. Perdón. Dígame, señoría. Perdón, es que con la alergia no puedo más. Paramos un segundo mientras usted se recupera. Es que me ahogo, perdonen, señoría. Continúo. Perdón, lo siento. Y se lo voy a explicar. Algo tan básico, señora consejera, como en un colegio, como puede ser el aula matinal, que lo acabo de decir, o las actividades extraescolares, no solo para los niños, sino para los padres también. Después de 14 años, usted sabe, como yo, que no llega al 100% de los centros ni de cerca. Si hablamos de comedor, la situación es peor, porque no llega ni siquiera al 60%. Sin contar la familia, bueno, no llega al 100% después de 14 años, señora consejera, sin contar las familias que se quedan fuera dentro del propio centro y con respecto a otros centros. Hay municipios en Sevilla como Alcalá del Río que no tienen ni un solo centro educativo con comedor. Es que eso no puede ser, porque eso condiciona la escolarización de los niños. Por cierto, ayer estuve compartiendo una comida escolar con los niños de aquí, al lado, del Carmen Benítez. Usted sabe que ese centro educativo es un símbolo en Sevilla, probablemente el más antiguo o el segundo más antiguo de toda Andalucía, de 1896. Necesita una reforma urgente, necesita que la biblioteca sea usada como biblioteca y no como otro aula porque le falta espacio, y necesita urgentemente también comedor, señora consejera. Tiene que atender a estos niños. Son 206 alumnos que se les está cayendo el colegio a pedazos, no tienen biblioteca y no tienen comedor. Y le pido, por favor, que haga lo posible por resolver esta situación. Le hablo del plan de apoyo a la familia. Claro que tiene que ver con la escolarización. ¿Cómo pueden ahora anunciarnos el plan Familia Segura, como dijo también la presidenta en aquella intervención, en la que se comprometen a ampliar más los horarios, para ser más flexibles con los horarios? Si no han cumplido lo anterior, y cuando han votado en contra aquí hace 2 meses a una moción que trajo este grupo parlamentario en la que se perseguía precisamente el cumplimiento cuanto antes al 100% de ese plan que lleva ya 14 años en vigor. ¿Y qué me dicen del bilingüismo, señora consejera? En este capítulo es que de todo y por su orden, señora consejera, nos lo promete el señor Chávez en el año 2008. Y a día de hoy solo llega al 25% de los escolares. Por eso, pero es que además hay pueblos donde hay un centro de educación infantil y primaria que es bilingüe y su correspondiente instituto, el único que hay, no lo es. O hay municipios donde no hay ningún centro bilingüe. Esto no es normal. Estas desigualdades después de 8 años condicionan la escolarización, señora consejera. A este proceso vamos a tener que esperar no sé cuántos años, 2030, hasta que lo tengamos totalmente implantado. Introducen ustedes el chino hace 2 años, creando las aulas Confucio, a las que solo pueden acceder de forma curricular hoy en día 14 colegios de toda la comunidad y 19 como actividad extraescolar. Siguen generando desigualdades porque no todos los alumnos tienen acceso al chino. Pero es que hace unos días nos anuncian para el próximo curso un segundo idioma que van a implantar escalonadamente en 3 años. Claro, dentro de una nueva estrategia que han denominado de lenguas Andalucía 2016-2020, que empieza ahora su recorrido, señora consejera, sin haber cumplido el plan del plurilingüismo del año 2005. Es que, claro, es que no se pueden solapar los planes uno encima de otro. Y no contentos con este panorama, llegan ahora los señores de Ciudadanos que tienen el acuerdo de gobierno con ustedes y registran en este Parlamento una PNL para posibilitar que en Andalucía se estudie también el catalán, el gallego y el euskera. Señora consejera, de verdad, que es que yo soy andaluza, adoro mi tierra, me he preparado aquí, me he formado aquí,
pero a mí hay algunas cosas que me producen bochorno, señora consejera. Si nos proponemos el bilingüismo, vamos a hacerlo bien, pero no enreden con estos líos, porque es que, de verdad, resulta lamentable, señora consejera, y se lo digo desde el afecto, y usted lo sabe, y en el tono que usted ha empleado, que yo le agradezco. Tan difícil es cumplir con la planificación que uno se propone, señora consejera, tan difícil es. Todos los presidentes, el señor Griñán, el señor Chávez, la señora Díaz, han hecho de la educación la estrella de sus discursos de investidura, pero nunca han cumplido con ninguno de los planes que han puesto en marcha hasta el final. Siempre se solapan y nunca acaban de terminar. Señora consejera, el plan TIC, hemos visto los portátiles hasta en los mercadillos, señora consejera. Las tablets no llegan a los colegios, han llegado unas cuantas. Es que así generamos constantemente desigualdades. ¿Usted cree que es forma de enseñarle a los niños las nuevas tecnologías si los instrumentos no llegan a todos los colegios, si no hay un mantenimiento mínimo, si tampoco hay formación del profesorado? Todo esto, señora consejera, condiciona tremendamente la escolarización y la elección que tienen que hacer los padres. El plan nuevo que acaban de anunciar, el de éxito académico, con el que pretenden reducir la tasa de abandono escolar temprano en 10 puntos para el año 2020. Bueno, teníamos en vigor, han tardado ustedes 15 años, de 2000 a 2015, en reducir 10 puntos. ¿Nos creemos este nuevo objetivo o lo dejarán a un lado dentro de 2 años y lo sustituirán por otro nuevo plan? Porque para 10 puntos han tardado 15 años y ahora se plantean para el 2020 10 puntos menos. Andalucía emprende, plan TIC, plan de calidad, escuela 2.0, plan profundiza, plan PROA, plan bilingüe, y ninguno hasta el final. Mire el plan OLA, señora consejera, todavía, después de 3 prórrogas, tenemos más de 400 actuaciones en funcionamiento, cuando eso tendría que estar ya más que liquidado. La educación, los niños con necesidades educativas especiales, ni en los centros públicos, ni en los centros específicos, señora consejera, ni tampoco en los centros en los que están integrados. Usted sabe que faltan muchos monitores, sabe que falta mucho apoyo para estos niños y no le voy a volver a recordar, porque se lo digo cada vez que me subo, las condiciones en las que trabajan las monitoras que están externalizadas a 4 euros la hora. Es que eso no puede ocurrir en nuestra comunidad autónoma. Concluya. Y termino ya, señora presidenta. Muchísimas gracias. Yo sé que hay cosas que funcionan bien, señora consejera, y se lo he dicho. Usted sabe que yo soy una firme defensora del sistema público, pero si ustedes no resuelven estos problemas, es imposible que afrontemos un proceso de escolarización en condiciones y en condiciones de igualdad. Y usted sabe, señora consejera, que por mucho que hablemos de los derechos de los andaluces y de educación en calidad y en igualdad, los derechos nunca se tienen, nunca, si no somos capaces de poner las garantías necesarias para que estos puedan ser ejercidos. Muchísimas gracias a todos y disculpen la situación de las alergias. Muchas gracias, señora del Pozo. Viene a continuación el Grupo Parlamentario Socialista y lo hace la señora Segura Martínez. Señora diputada, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Lo ha dicho la consejera. Estamos en los albores, en el inicio de ese proceso de escolarización y matriculación para el próximo curso desde el 1 de marzo, en la red de centros sostenidos con fondos públicos desde el segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato. Yo quiero coincidir con el señor Maillo de que estamos en un proceso complejo, usted lo ha reconocido, que requiere la coordinación y la implicación de recursos humanos de la Administración educativa de una forma de mucha implicación y que yo creo que han conseguido, ha dado algunos datos la consejera, que año tras año, curso tras curso, se vayan resolviendo satisfactoriamente en un porcentaje mayor del 90%, a pesar de que aún queda un porcentaje que no lo consigue, de familias que en su primera opción obtienen el centro que querían y en un porcentaje mayor, familias
que consiguen el colegio de los que habían elegido. Y esto no es por casualidad. Hay una cuestión que no han mencionado ninguno de los cabezas de cada partido. Es que se ha trabajado para que la reducción de las reclamaciones sea una realidad. En los últimos 3 años se ha reducido 1/3. Y hay una cuestión que ha dicho usted, y que lo he escuchado muy atentamente, que posiblemente no lo haya entendido yo a usted, pero que es un proceso vivo y que es cierto que hasta que llega septiembre tenemos una serie de movimientos, que además usted ha hecho algunos comentarios respecto a los distintos niveles y a las circunstancias que se pueden dar con fotos fijas. Hay una cierta contradicción. Es verdad que puede haber datos que en un momento determinado nos puedan ayudar, pero hay cuestiones que no están pesadas, medidas y que no se pueden mover. Es mi opinión. Y que es indudable que en el sistema educativo andaluz la escolarización, lo ha dicho la señora Escrivá, es verdad que la escolarización de nuestro alumnado es posiblemente uno de los hechos más relevantes para las familias, naturalmente, porque tiene una repercusión extraordinaria. Pero hay un decreto, hay una orden que regula y que refleja la preocupación de la Junta de Andalucía porque haya un procedimiento de admisión transparente y porque haya un seguimiento riguroso por parte de las comisiones territoriales que garantizan la admisión en cuanto al agrupamiento de hermanos, para la plaza escolar, la distribución equilibrada, tampoco lo he escuchado decir, de los alumnos con necesidades de apoyo especial educativo en los distintos centros, y que es verdad que esto nos lleva a una responsabilidad que se llama planificación. Pero se tienen que conjugar en esa planificación distintas cuestiones. Evidentemente, la libre elección de centro por parte de los padres, pero también esa distribución de alumnado con necesidades de apoyo educativo en los distintos centros, el acceso de los niños y de las niñas en condiciones de igualdad. Y algo también muy importante, que tampoco parece que se tiene en cuenta, la eficiencia en los recursos públicos. ¿Y de dónde vienen? Y ahora hablaré un poquito de eso. La consejera creo que ha demostrado en varias ocasiones cómo cree en la escuela pública, evidentemente, pero ha expresado, y hoy aquí lo ha repetido otra vez, las dimensiones que tiene nuestro sistema. Usted, señor Maillo, también lo ha dicho. Sostener con fondos públicos más de un 80%, más el resto en los privados concertados, conlleva un movimiento, que lo ha dicho la consejera, de número de profesorado y de alumnado que se atiende muy importante, y que las inscripciones de 3 a 6 años le dan a la familia una seguridad de saber cuál va a ser el itinerario de su hijo y de su hija sin necesidad de pasar por otro proceso de admisión y, por supuesto, la garantía de esos puestos escolares. Y hay una cosa que no se puede olvidar, y es que el principio de igualdad de oportunidades del Gobierno de la Junta de Andalucía es quien lo define. Lo hemos demostrado siempre por las razones que expresa nuestra Constitución. Y ha dicho una cifra la señora consejera, el incremento de las plazas de 39.350 puestos más. Pero es que esto se hace curso a curso. Cada curso y en momentos difíciles hay centros docentes públicos nuevos, ampliaciones, nuevas secciones, incremento de la oferta de bachillerato. Y eso también es la tónica en el 2016-2017. Los centros bilingües. Yo, con todo el respeto, señora del Pozo, le agradezco yo también su tono, pero que usted venga a decirnos aquí el tema de que hemos hecho una estrella de la educación, pues claro, ¿y ustedes saben la estrella que han hecho? Pues los recortes en educación, 10.000 millones desde que entraron, esa es su estrella. O si no, dígame usted que es mentira. Eso es lo que ustedes han hecho. Que vengan a decirnos aquí que nosotros hemos hecho de nuestra estrella de trabajo la educación. Evidentemente que sí. Y se han aumentado los centros bilingües. Claro que sí. No como nos gustaría. Posiblemente a lo mejor esos 600, ¿ha visto usted el debate de la anterior comparecencia? Posiblemente también está usted ya redactando que esos 600 millones no nos los vayan a quitar, porque, claro, vamos a necesitar aumentar los centros bilingües, ¿verdad? Y hay una incorporación de 97 nuevos colegios y se están expandiendo los servicios educativos complementarios que están previstos en la estrategia de familias seguras. Pero, claro, varitas mágicas es cierto que no. Escuchando a la señora Benítez,
Pues, señora Benítez, yo no sé qué ha hecho el sistema educativo con el porcentaje de educación pública en esta comunidad antes de que usted viniera a esta Cámara. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hemos conseguido? Sin su planificación y sin la distribución de todas aquellas cuestiones que usted es tan experta. Por supuesto, yo no le voy a decir que tiene usted trastorno ideológico bipolar, pero posiblemente tenga usted que tener una actitud más reflexiva y más serena cuando hace aquí calificativos del sistema o de las personas que gestionan el sistema, porque le aseguro a usted que eso es salud democrática e higiene de debate en este Parlamento. Mire usted, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé cómo lo utilizan ustedes. No sé a los colectivos a los que van, que además sabemos que tienen problemas y que estamos trabajando, como lo hemos hecho siempre, para solucionar lo que le dicen ustedes. Evidentemente, el argumento, desde luego, no puede ser de teatrillo popular, y nunca mejor dicho, por aquello de la pinza. Sin duda, nosotros lo analizamos, claro que sí que lo analizamos, pero ustedes también lo analizarán cuando hablan con esos colectivos y plantean problemas que nosotros reconocemos, cómo se puede solucionar, dónde están las partidas presupuestarias, de dónde salen, quiénes nos lo están robando. Tendrán que explicar también que quien legisla en contra de la democracia, como ustedes saben, y que nos obliga a hacer títeres para no ser insumisos, que lo está diciendo la consejera continuamente, pues tendrían que tener ustedes vocación de gobierno. Y yo no, desde luego, trastorno ideológico bipolar no, pero vocación de gobierno ustedes no tienen, y lo han demostrado, y la verdad, yo hablo de gobierno de regeneración de verdad, no de ruedas de prensa, y claro, y se queda usted tan pancha, usted también se queda tan pancha, lo dice, ¿y por qué? Pues bueno, pues espero que la ciudadanía lo valore, sobre todo si siguen abriendo la puerta a perpetuar la derecha más rancia de Europa, y por no nombrar otros calificativos de esta derecha, que eso es de la justicia, que lo tendrá que resolver. Y ustedes siguen como el cuento del lobo, con la patita envuelta en harina y la sacan pareciendo que es un cordero. Pero no sé cómo de verdad hemos podido resistir sin que usted estuviese aquí todo este tiempo. Es verdaderamente un grave problema. Mire usted, a pesar de nuestras dificultades, y también, señora del Pozo, me gustaría, usted que ha manejado cifras y que ha expresado cifras aquí, pues mire usted, se sigue aumentando los servicios educativos complementarios. A mí me consta que usted lo sabe. Yo sé que usted puede pedir más, pero es que con la historia que tenemos a nivel nacional, pues bueno, me sorprende un poquito. Mire usted, vamos a tener más de 98.300 alumnos en el transporte escolar gratuito. Y las plazas de comedor han aumentado y se incrementan hasta más de 183.800. Y va a posibilitar más plazas a las familias con progenitores que estén trabajando, y va a conciliar con problemas, evidentemente que lo vamos a seguir haciendo. Y no tengo más remedio que decirlo, porque tampoco se ha dicho aquí por la gente que no tiene trastorno bipolar, pero es que habría que comprender dónde estamos. Es que no sé por qué no entendemos en qué situación y en qué estructura económica estamos, e ideológica, desde el Gobierno del Estado. Mire, señora del Pozo, ustedes han elaborado una losa que oprime al sistema educativo y lo han llamado calidad. Y le voy a decir por qué es una losa, porque además lo han hecho modificando el articulado de la Ley Orgánica del Estado, y no la conoce ni Dios, y perdónenme la expresión ordinaria. Una ley refundida con unos artículos que modifican la base misma del sistema educativo. Y por primera vez creía que el señor Maillo iba a hacer algún comentario al respecto, y voy a decir por qué lo he hecho. Porque usted ha hablado del decreto de racionalización de la educación, y yo hago esta introducción precisamente para hablar de lo mismo que ha hablado usted. Por primera vez una ley educativa desarrolla su calendario de aplicación con una disposición adicional, no con un real decreto de implantación. Ello tiene como resultado que la ley no puede posponerse mediante el simple cambio del real decreto, porque no existe. Me ha extrañado que usted no haya un comentario, porque todo esto afecta a lo que estamos hablando hoy aquí. Claro, con la malograda LOCE eso sí sucedió, está claro. Pero ahora mismo ello implica, el que sea un adicional, el calendario de aplicación, implica que debe derogarse o modificarse este calendario a la vez que se modifica la propia ley por ser parte del articulado. Y esto requiere un periodo mínimo de 3 años desde que se inicia el trámite.
y corresponde al Congreso, dado que es una ley orgánica de rango superior, igual que por debajo de la Constitución. Y la señora Benítez, que está tan interesada... Sí, voy acabando. La señora Benítez, que está tan interesada en cambiar esta situación, pues no sé qué hace que no se lo dice, bueno, no sé a quiénes, porque como se quitan, se ponen y no sabemos muy bien, pero tendría usted que haber hecho algo que le preocupa tanto el sistema educativo andaluz para que esta ley ya empezara a quitarse. Bueno, no tengo tiempo, evidentemente, me pasa siempre igual, porque en lugar de decir lo que tengo, me dedico a hacer los comentarios de las cosas que ustedes han hecho. Sencillamente, creo que tenemos una oportunidad de oro, con todas sus reflexiones, que yo comparto algunas, y seguramente ahora en la segunda intervención de la consejera, pues también compartirá evidentemente sus preocupaciones, pero no se olviden ustedes de la anterior comparecencia. Nosotros, lo he dicho algunas veces, ya sé que a alguien le molesta, nosotros no estamos en Marte, estamos en un país donde, queramos o no queramos, la legislación que se esté trazando arriba nos influye. Y la manera de distribuir los dineros, si ni siquiera tienen en cuenta a los niños que nacen. Si hay niños que están en la escuela por el que el papá Estado no nos da ni un euro, ¿por qué no empezamos a hablar también de esas cuestiones? Porque no se puede hablar de calidad del sistema educativo sin partidas presupuestarias, y esas no crecen en los árboles. Eso tiene que ser una estructura que la derecha está impidiendo una y otra vez, y ustedes no luchan contra eso. Gracias, señora Segura. Cierra la comparecencia la consejera de Educación. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a intentar ser rápida, porque es verdad que tengo muchas cosas que decir. Pero la verdad que me pregunto yo, señor Maillo, ¿por qué no le pregunta usted a su compañera de Podemos, la señora Benítez, que le ha dado todos los datos habidos y por haber, 4 organizaciones, 3 agrupaciones, 2 por aquí? Yo creo que tiene una información muy puntual dentro de lo que es todo el complejo sistema andaluz. Estamos hablando de unas puntualizaciones muy determinadas. Por eso me van a permitir, señorías, que yo empiece esta intervención haciendo alguna consideración. Primero, quiero desmentir con rotundidad la afirmación categórica que hace la portavoz de Podemos, cuando insinúa y dice que el objetivo del Gobierno es dinamitar. Fíjense ustedes qué palabra, A mí, por lo menos, eso me asusta. No es mi lenguaje, ni quiero que sea mi lenguaje. Y eso, que está usted diciendo que quiere dinamitar la educación pública, me opongo rotundamente a oírlo. Y lo voy a decir muchas veces. Señora Benítez, no es cierto, nunca hay nada más lejos de la propia realidad de este Gobierno. Este Gobierno al que yo pertenezco y que, por lo tanto, voy a defender. Usted sabe, lo sabe muy bien, que en Andalucía, y lo digo otra vez, la educación pública supone el 82%. Y esto quiero que lo sepa, el 82%. Quiero que lo sepa muy claramente, porque eso quiere decir que hay una defensa de la educación pública. Si no, estaríamos como están en otras comunidades, que usted también lo conoce, porque también lo estudia y también lo debe de comparar. Por lo tanto, me niego en rotundo a admitir esas propuestas y esas palabras en otro índole que ha utilizado usted con relación a lo que hace este Gobierno. Porque para nosotros, como no puede ser de otra manera, entendemos que la educación pública es esa por la que luchamos, esa que genera sus principios en la equidad y en la atención a la diversidad, y esa que garantiza la igualdad de oportunidades a todas y a todos. Y por eso, porque está convencida de este principio,
es por lo que asegura el futuro de los 16.000 estudiantes que hoy tenemos en escuelas rurales donde no llega la concertada, de 90.000 alumnos extranjeros que la mayoría estudian en la red pública, en la red de titularidad pública, de los más de 400 alumnos y alumnas que diariamente estudian gracias a las aulas hospitalarias. Nuestro alumnado, ese que necesita también residencias escolares, escuelas hogar o acompañamiento escolar. Los más de 13.600 estudiantes que lo hacen gracias a nuestras becas. Aquellos 97.000 usuarios del transporte escolar que pueden llegar a los centros desde cualquier parte de la comunidad autónoma. Los más de 65.000 que se benefician del plan de refuerzo y apoyo del PROA, ese que también quita la LOMCE y del cual usted ni siquiera habla. Y de todo aquel alumnado que cuenta con más de 8.000 profesionales preparados para atender las necesidades educativas. Eso es apostar por la enseñanza pública. ¿Sabe usted? Y por lo tanto eso es lo que vamos a seguir haciendo, no le quepa la menor duda, a pesar de que usted utilice unas mecánicas que son idealistas en sus conceptos. Usted ha soñado un mundo feliz, distinto evidentemente al de Aldous Huxley, evidentemente, pero ha creado una idealización. Y para conseguir esa idealización, no solamente sueña, que es bonito soñar, es más, es que usted es la que promueve determinados movimientos, porque así, de esa manera, estando en esos movimientos, es como usted cree que debe de conseguir sus sueños. Pues mire, los sueños sueños son, pero las realidades también hay que vivirlas. Y yo soy una soñadora, pero dentro de la realidad. Y la realidad es la foto que yo le he podido presentar, que es verdad que puede ser indeterminada en el momento actual. Afortunadamente que es indeterminada, porque ahora es cuando nosotros podemos trabajar en la organización y no en la desorganización que usted pretende. Ahí es donde queremos encontrarnos, en organizar adecuadamente para que efectivamente, señor Maillo, si podemos bajar la ratio, la vamos a bajar. Es verdad que en este momento nuestras ratios están muy por debajo de cualquier otra comunidad autónoma, afortunadamente porque no aplicamos el famoso decreto, no aplicamos ese 20%. Es cierto que en este momento ya estamos en primaria, en educación infantil, en el 20,1% de media, y lo voy a decir, de media, no se preocupe usted porque lo voy a seguir diciendo de esa manera, o en primaria en el 20,7%, o en el bachillerato en el 30%, en secundaria y bachillerato en el 30,1%. Perdón, esas son las cifras en las que estamos. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente nosotros mantenemos unidades, mantenemos muchas unidades que están bajas. Y si podemos, porque así lo que pretendemos, las seguiremos manteniendo de esta manera. Y si esa media general baja más, bajará. Es cierto que nosotros sí que jugamos con un margen de un 10%, porque usted sabe que en muchas ocasiones, a mitad de curso, se incorporan niños a los que tenemos que atender. Y usted sabe que lo podemos hacer en eso, por eso a lo mejor se produce alguna desviación de 25 hacia adelante, si estamos hablando de la ratio 25. Pero no se preocupe, que ahí sí que nos vamos a encontrar siempre, porque yo creo también en esto, eliminar las menos posibles. Habrá en lugares que evidentemente no tengamos ni niños. Pero ahora también le digo que cuando estemos la pública y la concertada pública, ahí apostaremos por no quitar ninguna unidad. Y de hecho se están reajustando. ¿Por qué? Pero es que yo siempre decía, ¿por qué hoy este debate? Este debate tiene que venir una vez que tengamos absolutamente todos los datos y reestructuradas todas las unidades en todos los centros. Y eso es lo que estamos haciendo. Y de hecho lo habrá visto. Si usted consulta el Séneca, podrá ver cómo hay una variabilidad en el número de unidades que se están
constantemente reorganizándose, porque evidentemente lo que queremos es atender a todos y a cada uno de los niños. Y mire, señora Marta, perdón, no, señoría, no recuerdo ahora su apellido, escriba, de verdad. Le voy a decir que efectivamente el 92% de los niños en un sistema tan grande como es el andaluz obtienen plaza que eligen los padres, el 92%. Y el 97% cogen una plaza de las que han solicitado. O sea, que quiero decir que nosotros sí que trabajamos en eso. Pero es verdad que yo tengo que decirlo, no puedo olvidarme de Rajoy. Es que tengo que nombrarle, es como ustedes a lo mejor con Zapatero, pero yo la fijación la tengo con Rajoy, porque lo que nos ha hecho en el desmantelamiento, porque hasta en la propia ley, en la LOMCE, en esa de que nunca quiero hablar, pero hablo siempre, porque es que me duele en el corazón, él ha sido el que nos ha llevado a determinadas situaciones que ya me hubiese gustado a mí. Los planes estratégicos se diseñan para 4, 5, 6 o 10 años, pero se diseñan con un presupuesto que se debe de recibir. Cuando no se ha recibido el dinero, evidentemente, dígame, usted, a pesar de eso, hay 1.211 centros bilingües, un esfuerzo enorme que hace este Gobierno precisamente por seguir esa trayectoria. Y me gustaría que no el 67, el 90% tuviesen comedores y hubiese muchísimas más aulas matinales. ¿Cómo no me va a gustar? Si eso es lo que estoy deseando y lo que entiendo que de verdad define muchas veces la elección de un centro. Pero también estamos en ello. Estamos intentando conseguir que todo eso se lleve a cabo. Alguien me preguntaba por el tema del nuevo concierto. No lean ustedes la LOMCE, porque como lean ustedes la LOMCE, podrán ver lo que dice con relación al concierto. No voy a hablar de ella porque me están diciendo que es muy tarde y nadie quiere oír lo que no se quiere oír. Pero bueno, yo les voy a decir que si ustedes creen que este Gobierno no está defendiendo la enseñanza pública, ¿qué les parece todas y cada una de las cosas que hacemos? ¿Qué les parece que, por ejemplo, nuestra plantilla haya crecido en esta época tan dura en 1.460 educadores nuevos? En el año pasado, concretamente, 360. ¿Qué les parece la oferta pública de empleo? Que el señor Maillo hablaba del procedimiento y del proceso que integra a todos esos profesionales que se dedican a enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas que deben de adquirir una estabilidad. Pues ahí tienen. Este Gobierno saca 2.327 plazas oferta pública. ¿Qué me dice usted del apoyo a la familia, que muchas veces no le gusta hablar? Pero yo cuando veo todas las actuaciones que lleva Andalucía a pleno pulmón, solita, porque nos quitaron todas las colaboraciones, parece que podemos tener alguna oportunidad de recibir algún dinero, que no les digo las cantidades, porque tampoco quiero que, además de lo tarde que es, se pongan ustedes todos a llorar. Prefiero que mantengamos la esperanza de que seguiremos mejorando, porque es una necesidad vital para esta comunidad autónoma y vital para este país. Esperemos que el tiempo nos dé la razón y cambiemos los ritmos de las cosas. Ahora, lo que sí le voy a repetir, señora Benítez, que esta servidora pública, que forma parte de un Gobierno que defiende la enseñanza pública, que se ha dedicado toda su vida a la docencia en centros públicos, en la universidad pública, y que ha defendido a ultranza en todas las ocasiones que he podido hacerlo la enseñanza pública, la voy a seguir haciendo. Y no va a llevar usted la bandera de la defensa de la educación pública, porque para eso está el Gobierno, para llevarla. Muchas gracias. Gracias, consejera, y gracias por la concitud. Señorías.